Hola, muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva sesión número 13 ya de las clases de historia. Y en esta oportunidad tenemos como objetivo profundizar en los riesgos naturales geológicos. Recuerden que nosotros ya estuvimos hablando sobre los riesgos naturales en Chile principalmente, porque Chile, ¿cierto?, es un país que tiene bastante, digamos, características que se pueden estudiar con respecto a los riesgos. Puesto que estamos justo en el famoso, ¿cierto?, conocido cinturón de fuego, del que también hablamos y que vamos a repasar también hoy día. ¿Ya? Hoy día nos vamos a enfocar entonces en los riesgos geológicos. Recordando un poco lo que habíamos visto en las clases anteriores, tenemos que decir que existen tres tipos de riesgos que son, digamos, los más importantes, más generales. En ese sentido están los riesgos geológicos, que son los que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, que tienen que ver con todos estos riesgos que se producen por la liberación de energía desde el interior de la Tierra y que producen, por ejemplo, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, ¿cierto? Deslizamientos de tierra incluso. También hablamos de los riesgos hidrometeorológicos, que son todos estos riesgos naturales que producen, por ejemplo, tormentas, tornados, huracanes, que son los efectos que tiene el clima sobre la Tierra. ¿Ya? Que también Chile hoy en día, ¿cierto? También hablamos de que en los últimos meses hemos tenido una gran cantidad de tormentas que no se veían hace tiempo, sobre todo en el sur de Chile, pero que han afectado a algunas regiones, con inundaciones, con desbordes de ríos, ¿ya? Todos estos pertenecen a riesgos hidrometeorológicos. También hablamos de los riesgos biológicos, que son aquellos que producen, por ejemplo, o que podrían producir enfermedades, virus, sobre todo hoy en día que estamos, ¿cierto?, con esto del coronavirus. Por lo tanto, también es un tipo de riesgo natural que se podría producir. Generalmente se producen a través de las enfermedades que transmiten algunos animales a personas. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos tres tipos de riesgos que nosotros ya habíamos estudiado en clases anteriores. Sin embargo, tenemos que también recalcar que nosotros estamos en el denominado cinturón de fuego, ¿cierto? Que sería esta franja que ustedes ven acá, desde, digamos, el Asia hasta América. Aquí ustedes se tienen que imaginar esto como si fuese un globo terráqueo, ¿cierto? Esto en realidad debería estar unido por ambas esquinas, por lo tanto, si yo sigo desde acá, derecho, ¿cierto? Por el Océano Pacífico, tendría que llegar, ¿cierto?, a las costas de Asia, ¿ya? A Japón, a Australia, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que decir, por ejemplo, que Chile se encuentra justo en el cinturón de fuego, lo que nos hace un país sísmico y con una gran cantidad de volcanes. Recuerden que cuando nosotros hablamos del cinturón de fuego, dijimos que es justo la localización donde se encuentran el borde de las placas tectónicas, donde se juntan dos placas tectónicas y da la coincidencia que justo en el borde, ¿cierto?, de América y en el borde aquí del Asia, ¿cierto?, se dan justo, digamos, la interacción de placas tectónicas. Ya aquí estamos justo en el límite. No por nada, recuerden que yo les dije en alguna oportunidad que estos continentes estuvieron juntos, ¿ya? Y se fueron separando debido a la interacción, ¿cierto?, y al roce de las placas tectónicas, que ya vamos a abordar más adelante de qué se trata, ¿cierto?, aunque también lo habíamos dicho en su oportunidad. Si nos vamos a este punto del mapa, tenemos que un terremoto en Japón podría incluso provocar un tsunami en las costas de Chile. Por lo tanto, si en esta zona hay un gran terremoto, podría la ola salir desde acá, ¿cierto?, recorrer todo el Pacífico y llegar a las costas de Chile, que también es su riesgo. Y viceversa, un terremoto en las costas de Chile podría provocar un tsunami en las costas de Japón o de Australia, ¿cierto?, o en cualquier territorio que se encuentre en esta zona del cinturón de fuego. Eso es súper importante de tomar en cuenta porque vemos que está todo interconectado. Cualquier cosa que podría suceder en alguna parte del mundo, sobre todo si está al otro extremo del Océano Pacífico, podría producir efectos en nuestra costa. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos como cinturón de fuego del Pacífico. Ya recordemos que este sería el Océano Pacífico.
¿ya? Ambas zonas. Recuerden que esto debería estar unido si lo vemos desde el punto de vista de un globo terráqueo. Por lo tanto, el cinturón de fuego es una zona de alta actividad sísmica y volcánica con peligros de tsunami. Obviamente, si hay actividad sísmica y volcánica, hay peligros de tsunami, ¿ya? Miren, acá, esto lo saqué de una página del libro, tenemos un listado de todos los eventos sísmicos que ha tenido, o los más importantes que ha tenido Chile durante el siglo XXI. ¿Ya? Desde el 2005 hasta el 2016 tenemos un terremoto con epicentro en Pica, ya vamos a hablar de lo que es epicentro de magnitud, un terremoto en Tocopilla, la erupción volcánica del volcán Chaitén, que fue tremenda, se llevó un pueblo entero, la erupción del volcán Yaima, un terremoto en Copquecura, que fue el 2010, que ha sido uno de los más grandes del último siglo incluso, ya después del terremoto de Valdivia, con un grado de 8,8, una magnitud, perdón, de 8,8, un tsunami en Constitución provocado por el mismo terremoto, una erupción en complejo volcánico Cordón Puyehue, Caulle, un terremoto en Iquique, 8,2, o sea, estamos hablando de cifras súper altas, la erupción volcánica de Villarrica, el 2015, la erupción del volcán Calbuco, un terremoto en Canela Baja, 8,5, un tsunami en Coquimbo, un terremoto epicentro al sur de Chiloé, magnitud 7,6, por lo tanto, si vemos en esta lista de un par de años solamente, vemos que se dan una gran cantidad de eventos sísmicos y volcánicos súper importantes que corresponden a los ricos geológicos. Todos estos son eventos correspondientes a ricos geológicos, porque si ustedes se fijan, son solamente eventos que derivan de la energía que viene del interior de la Tierra, ¿ya? Si a esto le sumáramos otro tipo de riesgos, por ejemplo, los riesgos hidrometeorológicos, tendríamos que sumar, por ejemplo, algunos tornados que se han visto en el sur de Chile, algunas tormentas, inundaciones en el norte de Chile, tendríamos una lista gigantesca hacia abajo, ¿ya? Pero aquí solamente estamos abordando los riesgos geológicos, por lo tanto, tenemos que Chile es un país de, riesgos geológicos por excelencia, ¿ya? Los riesgos geológicos o geofísicos tienen su origen en los movimientos internos de la Tierra, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El territorio chileno es vulnerable a estos fenómenos, tales como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, remociones en masa o derrumbes, ¿ya? Que también hablamos en su oportunidad también de los derrumbes, ¿cierto? Que existen ciertas características que pueden provocar o pueden hacer más posible un derrumbe en alguna localidad determinada, ¿ya? Por lo tanto, este listado que nosotros tenemos para cualquier país en el mundo vendría siendo algo casi impensado. Hay países que en 30 años, en 50 años no tienen ninguno de estos eventos sísmicos, ¿ya? En Chile nosotros estamos acostumbrados y tenemos que seguir siendo acostumbrados. Recuerden que una de las cosas que tenemos ¿por qué estudiar estas cosas? Es porque tenemos que saber por qué se producen y cómo estar preparados en caso de alguno de estos eventos, ¿ya? Eso es súper importante. Acá, ¿cierto? Tenemos una imagen del movimiento de placas. Yo también había comentado acerca del movimiento de placas y les dije que el mundo, ¿cierto? El planeta Tierra está confeccionado por una especie de rompecabezas, ¿ya? En su interior. Y este rompecabezas son las placas, ¿ya? Están siempre chocando, moviéndose, interactuando entre sí. Por ejemplo, acá tenemos la placa de Nazca, que sería esta de acá, y por otro lado la placa sudamericana, que sería esta de acá. Y ambas siempre están chocando, ¿ya? En esa oportunidad yo le dije que siempre hay movimientos sísmicos. Lo único que nosotros no podemos diferenciarlo algunos porque son muy de baja intensidad. Por lo tanto, no podemos percibir todos. Pero a cada segundo, a cada minuto se está moviendo la Tierra, ¿ya? La mayor parte del territorio chileno continental se ubica en la zona de contacto existente entre las placas sudamericanas, ¿cierto? Que está acá, y la placa, acá, y la placa de Nazca que está acá, ¿ya? En el océano. El choque entre ambas, que se mueven en direcciones contrarias, es la principal causa de la gran actividad sísmica y volcánica que registra el territorio chileno, ¿ya? Por lo tanto, todo está ligado. Los tsunamis que se producen, ¿cierto?, por los terremotos que existen en el interior de la Tierra, ¿cierto?, y el movimiento de placas que producen, entonces, efectos en las mareas,
Y también los volcanes también se producen por actividad al interior de la Tierra, también por actividades sísmicas, ¿cierto? Por actividades de roce de placas y por la energía que tiene que liberar el magma que está en su interior, ¿cierto? Que vendría siendo esta lava, que tiene que salir así como sale el vapor en una olla a presión, ¿ya? Acá está lo que yo les comentaba, ¿cierto? Esta es una imagen del planeta Tierra, del mundo, y tenemos, ¿cierto?, las placas tectónicas que se encuentran alrededor de todo el planeta Tierra. Acá estamos nosotros, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Se dan cuenta que es como un rompecabezas? ¿Ya? Esto está al interior de la Tierra. Sin embargo, en otros sectores también se encuentra una gran cantidad de placas tectónicas. Sin embargo, este borde y estas placas, ¿cierto?, son, digamos, las más peligrosas del mundo, las que se encuentran por el borde del Pacífico, ¿cierto?, en el denominado cinturón de fuego. Por ejemplo, estas placas de acá y estas placas de acá, ¿ya? Así se vería el mundo si nosotros pudiésemos verlo ya más realistamente, comparando, ¿cierto?, las placas tectónicas. Acá lamentablemente se enfocan más bien en lo que es África, ¿cierto? América estaría por acá y apenas se alcanza a ver las placas, ¿cierto? Bueno, sudamericana, y esa línea que se ve ahí, muy finita, vendría siendo el choque con la placa, perdón, de Nazca, ¿ya? La placa de Nazca y la placa sudamericana. Nosotros estaríamos justo en esa línea. Bueno, glosario. Aquí hay ciertos conceptos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de esta materia. Por ejemplo, lo que son las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son vibraciones en las que se dispersa la energía de un sismo, ¿ya? Una onda, me imagino que a todos quizás podrían imaginarse cómo es una onda, ¿cierto? Acá podemos ver, ¿cierto? Tenemos un epicentro, que ya vamos a hablar, ¿cierto?, del epicentro, que vendría siendo el lugar específico donde se produce el choque de placas y la liberación de energía. Y acá tenemos, ¿cierto?, las ondas sísmicas que llegan o que salen, ¿cierto?, a la superficie terrestre. Y eso es lo que nosotros percibimos, ¿ya? Si nosotros percibiéramos, digamos, el choque o el movimiento directamente de las placas, en realidad no podríamos ni sostenernos, porque es muy muy fuerte. Por lo tanto, solamente nosotros percibimos la energía que se libera, la onda sísmica, ¿ya? Así como cuando uno tira una piedra en el agua y se producen una serie de ondas que se van debilitando a medida que éstas se van, digamos, llegando a otros lugares, pasa exactamente lo mismo con la onda sísmica. Mediante se van expandiendo, cada vez son menores, ¿ya? Y cuando hablamos de las placas tectónicas, son piezas de rocas sólidas que conforman la litosfera o superficie sólida de la Tierra, ¿ya? Y que se encuentran en constante movimiento. Acá tenemos, ¿cierto?, cómo se pueden producir efectos, ¿cierto?, sísmicos debido al movimiento y el roce entre placas tectónicas. El epicentro, ¿cierto? Yo les dije que es el lugar específico donde se desarrolla el choque de placa, ¿ya? Es el punto en la superficie terrestre ubicado directamente sobre el foco o hipocentro de un sismo. Entonces, acá se produce directamente el choque, ¿cierto?, del sismo, ¿ya? O terremoto, como queramos llamarle, ¿cierto? Y desde aquí se liberan entonces todas las ondas sísmicas a la superficie terrestre, ¿ya? La magnitud, por otro lado, sería la cantidad de energía liberada por un sismo. Se mide con un sismógrafo en grados Richter. Por eso nosotros cuando hablamos de terremotos, ¿cierto?, de sismos, hablamos de grados Richter, porque así se miden la magnitud, ¿cierto?, de la onda sísmica que llega a la superficie. Ahora, para finalizar, tenemos una pregunta. ¿Qué precauciones se deben tomar respecto a los riesgos geológicos? Esta pregunta la vamos a responder en las clases consultivas, ¿cierto? Para que estén muy atentos. Eso sería todo, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego.